Nuestra experiencia del mundo es siempre contingente y finita. Sin embargo, tenemos una extraña capacidad para clasificar los individuos que percibimos en el mundo como siendo algo. Es decir, definimos lo particular que percibimos en una red de géneros y especies y tendemos también a insertar nuestra experiencia en un entramado de causas y efectos que amplían el horizonte de lo experimentado hacia algo más grande que le otorga sentido. Es decir, tenemos la capacidad de ordenar nuestra experiencia de la realidad en un marco complejo de nociones más amplias que tratan de explicar lo experimentado con hipótesis sobre qué es lo que experimentamos y por qué sucede lo que experimentamos, cuáles serían sus causas. Nuestra capacidad para hacer este tipo de ejercicio cognitivo y explicativo que pregunta por causas o por el por qué pareciera apuntar a un deseo irrestricto nuestro de saberlo todo, de siempre ir más allá de lo que sabemos ahora. Isaac Newton se refiere a esta aspiración nuestra cuando dice que todo lo que sabemos son como las conchitas de mar que encontramos en una playa, que apuntan a una extensión cuyas profundidades son todavía desconocidas e insondables para nosotros, pero que están allí, aunque seamos muy frágiles como para bucear hasta el fondo. El teólogo y filósofo Bernard Lonergan llama a este horizonte amplio que enmarca nuestra experiencia del mundo una heurística. No es un marco conceptual fijo, como el que ofrecen las ciencias tal como las conocemos, sino un marco de conceptos flexibles o conceptos básicos que ofrecen un horizonte de sentido que siempre se renueva, ayudándonos a comprender por qué las cosas son como son y cómo sería posible entenderlas mejor. Es una conciencia tácita de la realidad que guía nuestra comprensión de un evento y que es mucho más amplia que el caso particular que tenemos delante de nuestros ojos, porque lo trasciende. Es una heurística, más que una norma rígida que prescribe las reglas racionales que hemos de seguir para definir algo, porque incluye lo que sabemos que es real y aquello que aunque no lo podemos conocer, sí lo podemos pensar. Es Kant precisamente quien llama racional a lo que podemos pensar, aunque sepamos que nunca lo podremos conocer. Y en este movimiento define pensar como una conciencia de posibilidades no realizadas, algo que sin duda alguna no puede provenir simplemente de lo que percibimos en el mundo, sino que siempre apunta a una visión desde la totalidad, una visión como desde arriba. Esta mirada totalizadora desde arriba es una manera de entender entonces la razón humana. Este tipo de conciencia que Lonergan llama insight, que se pudiera traducir como un entendimiento revelador, un darnos cuenta de algo que involucra una revelación de una perspectiva que estaba oculta y es sorprendente, viene acompañada de la convicción de que podremos conocer la verdad. En efecto, esperamos siempre que una respuesta correcta, verdadera, exista para las preguntas que nos hacemos y que nos haremos en el futuro. Pensamos así que en el trasfondo de la realidad existe un sentido inteligible que acompaña nuestro deseo de saberlo todo y de ir más allá de lo dado. Al mismo tiempo, nos damos cuenta de que el sentido inteligible que podemos tener en un determinado momento es solo parcial y que existe uno que explica una suerte de inteligibilidad última que subyace a la realidad y a todo lo que nos sucede. ¿Cómo llegó a pensar el filósofo Boecio, quien preso injustamente y desesperado
escribe un libro titulado La consolación de la filosofía. Allí la filosofía, que se presenta como una hermosa dama, lo consuela diciendo que todo lo malo que le sucede no representa la última palabra. De este modo, en el mismo momento en que nos hacemos cualquier pregunta, desarrollamos una heurística que relaciona cosas y eventos que utilizamos para responder las preguntas que nos hacemos. Como dice Heidegger, una pregunta siempre conlleva la dirección que le viene de lo que preguntamos. Así, una heurística mira al objeto o evento desde arriba y lo organiza en un todo para ayudarnos a responder a nuestras preguntas. Por ello, una heurística puede ser bastante abstracta, del tamaño de una disciplina científica o filosófica, o superamplia, la heurística de las heurísticas, que es una visión metafísica de la realidad. ¿Por qué somos capaces de crear estas heurísticas? No lo sabemos con certeza. Los estudios recientes en cognición animal parecen sugerir que los animales, muchos de los cuales son realmente muy inteligentes, no son inteligentes en el sentido de poder crear heurísticas como las podemos crear nosotros. Pueden sin duda establecer relaciones entre cosas y eventos del mundo, pero estas relaciones no parecen estar gobernadas desde arriba por direcciones de sentido que vienen de aquello que no se ha percibido todavía. Por esta razón, nuestra capacidad de crear heurísticas parece apuntar a algo divino en nosotros, porque no tendríamos esa capacidad si ella fuera del todo imposible. Y por eso, de modo muy natural, los filósofos de la antigüedad pensaban que esa capacidad solo podría venir de Dios o de un ser supremo, cuya capacidad para pensar la totalidad explicaría nuestra tendencia a querer pensar del mismo modo.